Bueno, tengan todos muy buenas tardes, le agradezco su presencia acá. A mi, hay dos compañeros del diplomado, a los que organizan el diplomado también, que siempre son muy cercanos, algunos colegas también de la universidad, André Uber, Juan Pablo también, que vinieron hoy día, algunos estudiantes también de la UCN también vinieron, así que le agradezco su presencia. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante para el norte de Chile, que es el tema de los bailes religiosos. Es algo muy propio. A mí me tocó estudiar fuera del país y cuando yo le hablaba de los bailes religiosos era como que le hablara en chino, así como que no entendían cómo bailes le podían bailar a la Virgen, una cosa así. Eso no lo entendían ellos. Y es un tema que por un lado eh, a- se refiere a un sincretismo importante en el norte de Chile. No sé si entienden la palabra sincretismo. Es cuando dos tradiciones religiosas se unen. En este caso, una tradición de la cultura andina, que es la danza, con una tradición religiosa cristiana, que son los españoles. Entonces esas dos tradiciones religiosas se unen y provocan un sincretismo religioso y allí nacen los bailes religiosos, ¿ya? Los bailes religiosos. Ya se pueden dar cuenta que la danza no se origina, en la fe cristiana, sino que la danza se origina en las culturas indígenas, ¿ya? Es una cosa muy importante decirla. Y después hay un proceso en el cual se convierten en estos famosos bailes religiosos que le bailan a la Virgen, ¿ya? Y ahí hay un tema, es decir, cada paso de los bailes religiosos obedece a este sincretismo, ¿ya? Este sincretismo. Después está la figura de la Pachamama, el tema del todo lo que tiene que ver con el mestizaje, y así varios temas que van saliendo en este proceso. Yo quise, antes de pasarle la presentación, traerle un video, para que se hagan una idea, un video cortito, pero una idea de lo que son los... Vamos a ver si podemos sacar esta... ¿Salió, no? ¿Sí? Sí, ahí salió la... Digo, duro, a veces tiene sus mañas este computador. Ya. Este video para que se hagan una idea de los bailes religiosos, ¿ya? Siglos atrás, algunos exploradores dedicaron toda su vida a la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Hoy en día, muchos continuamos buscando otras fuentes de éxito, de satisfacción o de paz. El corazón siempre está inquieto por algo más que pueda saciar el anhelo de encontrar un sentido. ¿Habrá algún pozo que pueda dar alivio a un espíritu sediento? Nos han contado que aquí, en medio del desierto, en el norte de Chile, en Tarapacá, existe un pozo de agua viva. Dicen que el que beba de este supuesto elixir saciará su sed de felicidad. Inevitablemente, esto despierta nuestra curiosidad y nos ponemos en camino al pueblo de la Tirana.
como si de pronto el desierto hubiese cobrado vida. ¿Qué tiene que ver esto con el supuesto pozo del que nos han hablado? Es difícil conversar con ellos. Están muy concentrados y pareciera que no buscan un aplauso. Nunca antes habíamos visto algo así. Nos cuentan que se trata de los bailes religiosos que llegan hasta este lugar cada 16 de julio para mostrar su amor a la Virgen del Carmen. Yo no sé si pudieron hacer una idea de lo que son los bailes religiosos. No sé si les nace alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Les nace alguna pregunta? Viendo estas imágenes. Varias preguntas, ¿cierto? Bueno, mira, si quieren, vayan guardando las preguntas, pero no, como estamos en una charla pública, no duden en interrumpir y pregunten, porque la idea no es, yo traje una presentación, pero no es acabar la presentación, sino que yo les puedo decir que detrás de los bailes religiosos hay un misterio muy profundo y de mucha enseñanza religiosa y también patrimonial, que ustedes se van a dar cuenta que en las conclusiones que les voy a presentar hay cosas que pueden seguir ahondándose, ¿ya? La presentación que yo hice tiene tres momentos: la parte histórica, cómo nacen los bailes religiosos; una segunda parte, el contexto en que se desenvuelven, cuáles son los contextos por el cual nacen también esta expresión; y por último, como una definición de los bailes religiosos. Yo les traje una hojita que es muy interesante porque yo disfruté mucho de esa. Es un himno que le llaman lo hizo un bailarín y que se llama el himno del silencio. Y es muy interesante porque él define desde los bailes qué son los bailes. Y las palabras que usa, los conceptos que usa, son muy interesantes, que después en algún momento lo podemos leer y compartir, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la parte, bueno, una cosa así como introducción. El Papa Francisco, cuando vino a Chile, y especialmente en Iquique, dijo esta frase. Dijo: los bailes son una gran riqueza de la religiosidad popular, que a través de su danza visten de fiesta a los pueblos y ciudades de esta región del país. Es decir, ahí cuando hablamos de religiosidad popular, hablamos que esta es una religiosidad no tradicional, es una religiosidad que justamente tiene características de otras religiones, como en este caso es la cultura andina, ¿ya? La cultura andina. Por eso que no es una expresión común y toma esas como líneas ancestrales de esas comunidades, ¿ya? También, por ejemplo, también él dijo: los bailes permiten sacar la fe de los templos e insertarlo en las calles y en los distintos ambientes, ¿ya? Es como a modo de introducción. Después, un poco, ¿qué cosas están detrás de la danza? Por ejemplo, una de las cosas más potentes de los bailes religiosos es la danza. Y ya les dije que la danza no nace en la fe cristiana, sino la danza nace con el ser humano, ¿ya? Con el ser humano. Por eso que aquí yo quise ponerle algunas palabras que son clave. Por ejemplo, hay que diferenciar entre danza y bailes religiosos. Son dos cosas distintas. La danza siempre ha estado con el ser humano. Los bailes religiosos nacen prácticamente en el año 1000, así como organización, en el año 1880, 1890,
Y también se puede decir que nacen como el 1600, cuando hay algunas apariciones. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la danza, que está siempre con el ser humano, y otra cosa son los bailes. Por ejemplo, si hablamos de los bailes entienden esa danza para conectarse con Dios, con la Virgen, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Cuando hablamos de danza, hablamos de una forma que se expresa el ser humano, por ejemplo, la alegría, el juego, el movimiento, la rotación. Es decir, esas palabras son muy importantes para entender el sentido de la danza y también el sentido de lo que son los bailes. Ahora vamos, cuando uno ve la parte histórica, primero una cosa general. Por ejemplo, la parte histórica hay como, yo diría, como 4 hitos importantes. 4 hitos importantes. Un primer hito es que yo le llamo el primer mestizaje entre la cultura andina y la cultura española. Ahí se producen muchas cosas, ¿ya? Incluso a los bailes religiosos los tratan de idólatras, ¿ya? Idólatras. Entonces fue un momento muy complejo para esas danzas, ¿ya? Entonces, un primer momento de mestizaje es cuando llegan los españoles. Un segundo momento de mestizaje es cuando hay algunas leyendas que son todas similares, que se refieren a las apariciones de la Virgen. Por ejemplo, la Virgen de las Peñas en Arica, ahí hay una aparición y es una leyenda. La Virgen de la Tirana, hay una aparición y es una leyenda. La Virgen de Aiquina, hay una aparición y es una leyenda. La Virgen de Andacoyo, y así son apariciones que es un segundo momento, y estamos hablando ya del año 1580, 1600, que todas las apariciones están en ese periodo. Y después hay un tercer momento en la historia que es que ya estamos hablando del 1880, cuando llegan de Andacoyo, de la cuarta región, la gente a trabajar en el salitre. Y empieza todo el fenómeno de la pampa salitrera. Y allí comienzan las organizaciones de los bailes. Entonces, ese es un tercer momento. Y después hay un cuarto momento en la historia que estas organizaciones de baile bajan a las ciudades. Bajan a la ciudad de Arica, bajan a la ciudad Iquique, Antofagasta, que son las ciudades costeras, por decir, del norte grande, pero también se quedan en Calama, María Elena, Pedro de Valdivia y en todas las oficinas salicheras que existieron en ese momento. ¿Cuándo bajan a las ciudades? Cuando se acaba el boom del saliche. El boom del saliche. Entonces, son 4 momentos donde uno puede recorrer la historia. Por ejemplo, aquí podemos destacar ahí está el tema de la danza. Por ejemplo, el primer momento, se puede afirmar que los habitantes del mundo andino expresaban sus sentimientos religiosos a través de la danza. Estas danzas estaban ligadas profundamente al culto, a la invocación de la divinidad, puesto que se entendía profundamente ligada a lo trascendente. Y ahí está presente el origen de la danza. Aquellas personas que presidían esto con el fin de robustecer su autoridad, asumían los poderes de aquellos animales que simbolizaban aspectos culturales. Hasta ese momento, para los indígenas, lo trascendente era la cosmogonía. Todo lo trascendente era la cosmogonía. Voy a sacar un poquito los lentes. Todo lo trascendente era la cosmogonía, y la cosmogonía, por ejemplo, implicaba todo lo que era el sol, la luna, los animales, la tierra. Todo eso para ellos era una relación con algo trascendente. Y de hecho, yo me tocó ver escritos de cuando los españoles veían que observaban a los indígenas danzar movimientos así como muy extraños, así movimientos que no eran coherentes, y empezaron a darse cuenta de esta situación. Entonces, es decir, la danza está muy presente con esta relación con la cosmogonía, es lo que trato de expresar allí. Pues las danzas rituales también eran expresión de diversas etapas, y allí también, por ejemplo, habían danza cuando nacían animales, danzas cuando nacían los frutos, danzas que eran un momento especial hacia el sol, y así
Eso es lo que fueron observando los españoles, ¿ya? Después hay un segundo indicio que yo le llamo un significativo momento de mestizaje entre indígenas, españoles, africanos también, y esto se debe a las apariciones de la Virgen en una parte del norte grande de Chile. Ahí, en ese segundo momento están los orígenes de los santuarios que ya no existen, porque ya después los santuarios actuales son construidos recientemente, ¿ya? La Virgen tiene, ahí está, detrás de cada aparición hay una leyenda, ¿ya? La danza podemos decir que es una expresión de un ritual de origen andino, en este caso dirigido a la Madre de Jesús. En este periodo, el origen del mestizaje, existe un proceso de extirpación de idolatría que exige del mundo andino cambiar sus formas de culto, ¿ya? Yo por eso que le pongo ya durante el siglo XVIII la danza comienza a organizarse. Ahora, esta tensión entre la religiosidad andina y la religiosidad cristiana siempre ha habido una tensión hasta hoy. Es decir, nunca ha terminado esa tensión, porque la cultura cristiana trata de como, por decir así, de convertir estas expresiones, de convertirla a algo más tradicional. Y como su base es distinta, entonces siempre hay ese tira y afloja. ¿Ya? Después podemos ver también la danza en el periodo de la chilenización, que yo les digo el tiempo de la Pampa. Durante el siglo XIX en Chile comenzó una creciente explotación del salitre y con ello el inicio de la colonización de la Pampa. Debido al proceso mencionado empieza un nuevo periodo de la danza. Se encuentra con el arribo de la tradición de la Virgen de Andacollo, procedente del norte chico de Chile. Es decir, la mayor parte de la gente que llegó a la Pampa era de la cuarta región y traía como su gran advocación la Virgen de Andacollo. Y es una cosa muy interesante, ellos a la Virgen de Andacollo le decían la chinita. Y la palabra chinita no significa chinito por los ojos, sino que es una palabra aymara, quechua, que significa servidora. Es decir, en el fondo para la chinita es la servidora. Entonces, y por eso que hasta hoy la gente cuando va a algún santuario se dirige a la chinita. Y la chinita cobró tanta fuerza que si va a Iquina le dicen la chinita. Si va a Las Peñas, del santuario de Las Peñas le dicen la chinita. Si va aquí a La Tirana le dicen la chinita. Es como un nombre como cuando uno le dice al papá papito, es como a la Virgen chinita, una cosa así, ¿ya? Entonces ahí tenemos, este periodo es muy importante porque aquí en este periodo de la chilenización es el periodo donde recién comienzan las organizaciones de baile, ¿ya? Dice, a finales del siglo XIX ocurre un fenómeno muy importante en esta parte del territorio, la sindicalización de la Pampa. Por primera vez una danza religiosa adopta una estructura de organización. Aquí se comienzan a organizar, ¿ya? En este periodo cobran cada día mayor relevancia los santuarios, dice. Son lugares donde comienzan a peregrinar devotos. Se entiende que la organización de baile a modo sindical contribuyó a enfrentar las distintas adversidades que debieron experimentar estos años. La danza baja de las montañas a la Pampa, el entusiasmo y la alegría fueron contagiando y en torno a este cariño a nuestra madre fueron agrupándose personas que querían danzar. Aquí hay algunas anécdotas que son por ejemplo, una anécdota seria, por decir así. Una anécdota seria es que en La Pampa hubo mucha vida comunitaria. Los que somos hijos de personas que llegaron a alguna salitrera, hubo mucha vida comunitaria y mucha organización y mucha ayuda mutua. Y de hecho hubo sociedades de socorros mutuos. Y hasta ahora cuando uno ve un estandarte de un baile, dice abajo sociedades de socorros mutuos. Porque se ayudaban no solamente espiritualmente, sino se ayudaban también económicamente. Y también se organizaron los sindicatos. De hecho, en la matanza de Santa María, si uno profundiza en esa matanza del Colegio Santa María, la gente que estuvo allí también eran sindicatos, pero también eran organizaciones de baile, paralelamente. Y así como esa,
como esa, hubieron como 3 oficinas salicheras donde hubo también persecución y matanza. Persecución y matanza, y también eran organizaciones de baile. Por eso que les dije, eso es una anécdota seria porque así como se organizaban los bailes, se organizaban los sindicatos, se organizaban las sociedades de ayudas mutuas, es decir, el compromiso social, político, era grande. No solamente había un compromiso cultural y religioso, sino que también había un compromiso social muy importante. Es una anécdota seria. Una anécdota no tan seria era que en La Pampa empezaron a llegar los cines. Y los cines traían las películas de los mexicanos, de los indios Sioux, traían las películas de los Pieles Rojas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer la gente de La Pampa? Veían estas cosas y empezaron a crear bailes que ya no eran los tradicionales. Los mexicanos, los indios Sioux, los Pieles Rojas, los españoles. Todos estos bailes que ahora uno ve eran bailes que ellos fueron percibiendo a través de... Porque los que vivieron en La Pampa, los famosos teatros, daban las películas y ahí la gente empezó a organizar este tipo de baile. Entonces, el proceso de inculturación es como muy paralelo en muchos frentes, se produce el proceso. ¿Ya? Entonces, este periodo, ¿por qué lo destaco? Porque aquí comenzaron la organización de los bailes. Hago una pequeña síntesis. El primer mestizaje solamente habían danzas y cultura española. En el segundo mestizaje habían pequeños signos de santuario y leyendas de apariciones de virgen. Y en el tercer ya cuando comienza el proceso de chilenización y el comienzo de La Pampa fuerte, empiezan las organizaciones de baile. ¿Ya? Bueno, después, ya en el año 30, un importante flujo de familias pampinas tiene que emigrar a las ciudades porque se acabó el salitre. Teniendo en cuenta los orígenes de la danza, no hubo una aceptación inmediata, tuvieron que pasar por muchas dificultades. De hecho, aquí en Antofagasta hay periódicos que podían, de Avenida Argentina hacia arriba, podían estar, pero no podían pasar de la calle Avenida Argentina hacia abajo, porque eran considerados paganos, eran considerados idólatras, es decir, estas organizaciones no eran aceptadas en ese momento por la iglesia institucional y tampoco eran muy aceptadas por la sociedad. Hay documentos, hay periódicos donde hablan de este rechazo, ¿ya? Entonces ahí, y de hecho, teniendo en cuenta, por ejemplo, ahí, solo a partir del Concilio Vaticano II, especialmente después, por eso que puse este documento en la Asamblea de Medellín, que fue en Colombia, se comienzan a reconocer estas expresiones de religiosidad popular. Yo aquí quise hacer una síntesis, como un balance. Fíjese que hay palabras clave en este proceso, en este sincretismo, en este patrimonio, como son el mestizaje y la relevancia de este concepto de Pachamama. Porque yo creo que allí este concepto ayuda mucho a esta unidad. Por ejemplo, aunque los fenómenos religiosos de la cultura andina criolla parezcan tan distintos y tan distantes, se puede demostrar que existe una continuidad de sentido. La Pachamama, Madre Tierra, suprema divinidad de la cultura andina, tiene relación, hacen un nexo con la Virgen Madre, también un nexo del Huilancha, con lo que significa el sacrificio, y ahí con la Eucaristía, que también es un sacrificio, la fiesta patronal andina, la fiesta del Santuario Popular de las Peñas, todo lo que es la mitología andina y todo lo que es la teología bíblica. La Pachamama o Virgen María es el símbolo central de la religiosidad andina y la religiosidad que surge del mestizaje entre indígena y criollo. ¿Ya? La Virgen de las Peñas, que llegó desde Caranga, Bolivia, es la Pachamama bautizada y representa la fuente de vida y abundancia originarias del Oriente según la cosmovisión aymara regional. Por eso que en esta figura, que es de la Pachamama, también está como hacen este paralelo en este caso con la Virgen, y ahí es donde se produce este sincretismo religioso. ¿Ya? Esta es la parte histórica. ¿Ya? Después vienen los contextos. Por ejemplo, un primer contexto es el contexto geográfico, donde se ubicaron principalmente en el norte de Chile. Si ustedes ubican, hay 3 zonas.
la zona costera, en la segunda, que es el Océano Pacífico, la segunda zona, la Pampa, que es el lugar donde se encuentran los pequeños pueblos y posadas, y la tercera zona es conocida como el altiplano. Si ustedes miran así el proceso que hicieron ellos, comenzaron en el altiplano y bajaron a la zona costera. Después, otra característica se destaca, por ejemplo, en ello lo que les decía recién, la solidaridad, el compromiso social, también la búsqueda de múltiples vías de expresión y participación, profunda conciencia luchadora propia de las personas que habitan en el desierto. En muchos casos se une esa profunda religiosidad. La persona también hay una búsqueda de lo trascendente, pero lo que más quiero destacar aquí en esta lámina es el compromiso social, ¿ya? Y la solidaridad entre estas comunidades. Ahora, ¿cuáles son las culturas que están detrás de los bailes religiosos? Podemos decir que está la cultura andina, que se caracteriza sobre todo por su apego profundo a la tierra y por la vida comunitaria y por una cierta búsqueda de Dios a través de la danza. Está la cultura española, por medio de la figura de la Virgen María, que fue clave en nuestra comprensión del hombre y mujer en esta tierra. Está la cultura africana, legaron ritos, danzas que hoy forman parte de nuestra identidad, bailes fundadores de estas cofradías, hablamos de los bailes morenos. Esta influencia de la cultura africana se dio principalmente en Arica, porque en Arica hay antecedentes que en el Valle de Zapa habían gallineros con esclavos africanos, y eran muchos. Y allí después, cuando ya eran liberados, se integran y comienzan a formar y a ser parte de estos bailes religiosos, ¿ya? Después la cultura pampina, que es fundamental en torno a los yacimientos del salitre y los campamentos de las familias de los trabajadores. En el fondo, estas 4 culturas crean esta cultura de los bailes religiosos, ¿ya? Después, bueno, eso lo vamos a pasar. Hay un poco trata de explicar que así como hay un contexto geográfico, como hay un contexto social, también hay un contexto de la religiosidad popular, ¿ya? Que no es una religiosidad tradicional. Es algo distinto porque toma cosas de las culturas ancestrales, toma cosas también de la cultura popular, toma cosas de la cultura urbana, es decir, la religiosidad popular toma elementos de varias como creencias y de varias culturas y se forma esta religiosidad. ¿Y por qué lo nombro? Porque también es un contexto. Otro contexto también, bueno, fíjense, yo aquí pongo unas características y una fotito de un niñito tocando un bombo, pero ¿qué es lo que quiero expresar? Mira, hay una sabiduría popular en la religiosidad popular. Dice, vivida preferentemente por la gente pobre y marginada, provoca la unidad de múltiples grupos sociales, étnicos, incluso generaciones, responde a las grandes interrogantes de la existencia, estableciéndose como el encuentro entre lo divino y lo humano. Esa es como algunas características de esta religiosidad. Otra característica, que está el espíritu de sacrificio y de laboriosidad, que manifiesta y expresa su fe en un lenguaje total que supera los racionalismos, que uno siempre uno trata a veces de racionalizar la fe. Entonces esto lo supera. Se ve en la banda de música cargando pesados instrumentos, por ejemplo, en el momento que cargan las imágenes marianas, que son muy pesadas, o de los santos. Existen prolongadas horas de danza que cuando uno va a un santuario, por ejemplo en el caso de la Tirana, danzan 24 horas. Generalmente los trajes de baile son muy pesados, hoy más todavía, especialmente una diablada, los zambos caporales, son trajes pesados. Después, otro contexto que es el contexto antropológico. Acá podemos decir, por ejemplo, los bailes son una expresión religiosa muy particular, puesto que han tenido una fuerte incidencia en la conformación de la historia e identidad de los hombres y mujeres del norte. Es algo propio de nuestro norte. Y para entender la antropología que hay detrás, aquí hay un arquetipo que es el peregrinar. Así, cuando uno entiende el peregrinaje de esta gente, uno entiende el tipo de hombre, el tipo de mujer, el tipo de familia que está detrás de esto. Así en sencillo, ¿qué es lo que es el peregrinaje?
El peregrinaje comienza, generalmente, por ejemplo, en este caso en las ciudades, cuando la gente empieza a cargar sus camiones, camiones con cama, cocina, carpa, agua, víveres, y comienza el camino, en este caso, para La Tirana. En La Tirana se detiene una posada, comparten, porque van todos en una micro, comparten en comunidad, lo estoy haciendo corto, llegan a La Tirana, hay un, ¿cómo se llama? Un saludo de inicio, un saludo como un baile de inicio, después de agradecimiento, después arman sus carpas, van a unos terrenos grandes, arman sus carpas, hacen la olla común, es decir, comparten los alimentos en común, comparten un lugar donde están habitando, organizan sus trajes, no sé si a mí me ha tocado ir, y hacen como una especie de roperos por ejemplo, ponen una tela acá, otra tela allá, y entre medio están donde tienen sus trajes, y son cosas así como armadas, así como muy rudimentariamente. Ahí tienen sus trajes. Después viene el momento cuando ya tienen que bailar oficialmente, el momento que tienen que despedirse de la Virgen. Es decir, el peregrinaje, en cada momento que van haciendo, hay un cambio de ese hombre y de esa mujer, y hay una relación. Y yo aquí trato de expresarlo. Dice, peregrinar permite ir en búsqueda del espacio que ha de complementarnos el sentido del otro y otros. El peregrinaje permite elaborar una estrategia de supervivencia para grupos despreciados. El peregrinaje es una enriquecedora experiencia comunitaria. El peregrinaje es un momento de transformación y renovación del peregrino. Peregrinar es el momento de coexistencia de estructura y antiestructura. ¿Qué quiero decir con eso? Que pasan de un momento ordinario a un momento extraordinario. Eso es lo que hace ese hombre y esa mujer. Yo me acuerdo una vez, un amigo quería ir a La Tirana, que era bailarín, y me dice, y en mi trabajo no me quieren dejar ir, así que voy a tener que renunciar. Porque para ello eso es sagrado. El tema el sagrado, el tema de participar en la fiesta. Entonces son capaces hasta de eso, por lo que significa el compromiso que tienen, en este caso, con la Virgen, con el santuario, con su manda, etc. ¿Ya? Entonces, esta cosa es muy profunda, la coexistencia de estructura y antiestructura. El peregrinaje también permite que la Virgen tenga un rol fundamental en la antiestructura y en la estructura. Ahí está todo eso por ejemplo, de cómo ellos sienten que la Virgen los escucha. Ellos sienten que para ellos la Virgen es como una persona que es la única persona que es capaz de acogerlo, de no rechazarlo, no ver su condición. Es decir, hay un tema tremendo ahí. El tema, por eso ahí hay muchas cosas más, pero... y ahora hemos visto la historia, hemos visto los contextos, y ahora vamos a decir quiénes son los bailes religiosos. Yo les pediría a alguno de ustedes que lea el himno del silencio, que yo les puse ahí, solamente el himno, el pedacito, si alguien tiene voz fuerte, yo le paso el micrófono. A lo mejor nuestro aquí de la Junta de Vecinos lo puede leer. ¿Puedes leer? ¿Sí? Bueno, con gusto. Pero lee para poder explicarlo. ¿Ya? Esa es una definición de los bailes desde un bailarín. ¿Ya? Está la comida, ¿cierto? ¿Ah? Sí, son las comillas. Preguntan si soy pagano idólatra, pecador, por vestirme de gitano o moreno saltador. Me dicen que a Dios se llega sin mediador. Me dicen que soy un loco, porque bailo con ardor. Si danzo cantando versos, es porque nacen del corazón. Soy bailarín del silencio, de aquel silencio que habla con Dios. Soy pecador, soy indigno, y necesito de mediador. Pagano no puedo serlo. De un todo parte yo soy, y si venero una imagen,
Eso no es adoración. Aquel que niega a su madre no tiene ningún valor. Por eso yo bailo y canto a la madre del Señor. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Fíjense, esta es una definición de los bailes del propio bailarín. Si uno empieza a ver, ahí yo les puse un comentario como introducción para que tengan la explicación de las cosas que están detrás de ese himno. No lo voy a hacer ahora para seguir ahondando. Fíjense, vamos a definir lo que son los bailes. ¿Ya? Entonces, miren, desde los propios bailes son considerados paganos, idólatras, pecadores que se visten con trajes que caracterizan una etnia, un país, una etapa de la historia, una imagen divina, una imagen del demonio y otras presencias. A través de este traje quieren hacer presente a toda la realidad humana, su belleza, su grandeza, miseria, demonios, pecadores. Es decir, que todos se rinden frente a la Virgen y a Dios. Ellos piensan que su danza apasionada es una forma de llegar a Dios. Esta forma de expresarse y entregarse los lleva a ser despreciados por la sociedad y muchas veces por la iglesia. ¿Ya? Muchas veces por la iglesia. Entonces ahora hay dos pronunciamientos más que después se los puedo dejar, del episcopado chileno y otro del magisterio del norte grande de Chile. ¿Ya? Expresiones y vivencias en los bailes. El motivo para que una persona participe o sea miembro de un baile religioso es rendirle culto a la Virgen. Y eso se llama una manda, una devoción. Las mandas son muy profundas, ¿ya? Y son muy personales. Los bailes viven su fe y religiosidad principalmente en los santuarios. Manifiestan su identidad a través de los signos que los caracteriza: el nombre, el traje, los instrumentos, los estandartes, el tipo de baile que realiza y la imagen de la sede. Otra de las expresiones de los bailes son las fiestas religiosas. La más común es la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Ya? Aquí, dentro de los bailes hay algo muy importante que es el rito, que es la celebración repetida todos los años. El rito es una acción religiosa de carácter repetitivo, que a través de manifestaciones simbólicas se pone en acto en una fiesta para darle densidad a los momentos vitales, alcanzar algún favor o expresar una acción de gracia. El objetivo del rito, de la fiesta, es buscar respuestas inmediatas y tal vez evitar el dolor, el sufrimiento. Para un baile es algo fundamental su celebración, día que se celebra la advocación de la Virgen que está consagrado al santuario. Ahí tenemos la Virgen de las Peñas, arriba tenemos la Virgen del Carmen de la Tirana. Aquí también, y así como es importante el rito, también es importante el ritual. El ritual lo componen 3 momentos: el peregrinaje, la fiesta y la danza. ¿Ya? Ahí, cuando hablamos del peregrinaje, por ejemplo, la iniciación del peregrino, rituales en torno a la llegada, a la celebración o el encuentro en el santuario, rituales de agradecimiento, rituales de despedida. Cuando una de las cosas que más me conmueve a mí es cuando uno es testigo de los rituales de despedida, cuando es muy, muy profundo, especialmente cuando un danzante termina su manda y tiene que entregar su traje. Es un momento muy, muy profundo y muy emotivo. Después está la fiesta religiosa, que hay una perspectiva humana que se vive en comunidad durante los días de fiesta. Ahí está la integración de la familia, de los vecinos, la ayuda mutua integral, es una prioridad. Después está la perspectiva sagrada, actos humanos que corresponden a un verdadero ritual religioso, que es vivencia de lo sagrado. Los ofrecimientos y sacrificios físicos, económicos, se convierten en actos sagrados. Es un verdadero momento de experiencia de transfiguración. Aquí la danza, que es como el centro de todo, es una actividad vital de los bailarines. Mediante ella se expresa lo más profundo de sus emociones, la preparación física y espiritual para los danzantes de gran envergadura, tanto para los danzantes y las bandas de música. El que preside el ritual es una especie de consagrado, que es el famoso caporal, que repite lo de sus predecesores: observancia, repetición, sentido. La danza es un riguroso esquema de actos danzantes, mudanza, que son las mudanzas son los distintos movimientos que hacen para una ocasión determinada. ¿Ya? Se desarrolla durante la fiesta
y se repite cada año. Y también así como está presente el peregrinaje, la fiesta, los símbolos. Los símbolos, por ejemplo, está la imagen de la Virgen del Santuario, que es el objeto central de la fiesta. Está la manda, que depende de la fe de cada persona y de la magnitud de la petición. Están las mudanzas, que son las distintas formas de danzar. Están los himnos o cantos, que son creados para darle vida a las distintas mudanzas que realizan los bailes. Los estandartes es el único registro escrito que tiene un baile. No tiene ningún otro registro escrito. De hecho, el himno que acaban de leer es un himno que, ¿cómo se llama? No está escrito en ninguna parte, no hay ningún documento. La vestimenta, cada traje tiene su momento de uso. Es decir, hay distintos trajes para distintos momentos de la fiesta. Para terminar, yo quisiera dejar como tres ideas que les pueden servir también a ustedes para entender la profundidad de lo que son los bailes. La primera idea, que son mujeres y hombres revestidos como caporales, en este caso son líderes, y tienen un compromiso no solo religioso, sino un compromiso social, político, económico, cultural. Es una cosa que hasta hoy está muy presente en los bailes, muy presente. Ellos no son consagrados, ellos son personas que pueden ser perfectamente buenos políticos, pueden ser perfectamente buenos economistas, pueden ser transformadores sociales, porque está como el ADN de cómo nacen estas organizaciones. Ahí hay un dato Otro dato importante es el tema de reivindicar el cuerpo como un medio para relacionarse con Dios, consigo mismo, con otros, con la naturaleza, todo el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra sociedad como que el cuerpo todavía es un tema que no ha sido bien profundizado, y el cuerpo es una forma muy hermosa de relacionarse, es una forma de comunicación muy profunda, y de hecho ellos la utilizan para conectarse consigo mismo, la utilizan para conectarse con su deidad, la utilizan para conectarse con la naturaleza. Entonces ahí hay un tema que requiere profundidad. Y otro tema que requiere profundidad, como es una expresión de religiosidad popular y como han vivido un proceso potente de inculturación, también hay que fortalecer. Ellos nos invitan a fortalecer identidades inclusivas y no excluyentes. Es decir, el tema de la inclusión. Es decir, un danzante no se siente rechazado por su condición social, por su condición política, no se siente rechazado por su género, no se siente rechazado, es decir, se siente acogido. Y para hoy es un tema muy relevante para la sociedad que estamos viviendo, el tema de la inclusión. Yo diría estas tres ideas que, a modo de conclusión de lo que son esta expresión, que yo diría, por un lado, han vivido un sincretismo importante, han vivido un proceso de inculturación, pero sin duda que es un patrimonio para nuestra región. Y es por eso que yo quise participar en este diplomado de divulgación científica, porque pienso que es importante posesionar este tema en los niños, en los jóvenes y en nuestro norte, que no se pierda esta expresión que tiene una historia y que es tan profunda para nuestra realidad.